En un día cualquiera nos encontramos rodeados de diversos tipos de sonidos. Pero ¿cómo es posible que tú, sí, tú, me oigas? Punto número 1. El sonido entrando al oído. El sonido inicia por un movimiento, algo genera una vibración que viaja en forma de onda acústica a través de un medio elástico, ya sea líquido, gas o sólido. A través del vacío no se podría transmitir el sonido. Bien, principalmente estamos rodeados de aire y a través de él se transmiten estas vibraciones que llegan hasta nuestros oídos. Cada oído se divide en tres grandes partes, el oído externo, medio e interno. El sonido entra primeramente por el oído externo. Aquí se encuentra la oreja, que es la parte más visible. Gracias a su forma dirige el sonido hacia el oído. Si no tuviéramos orejas, muchos sonidos se nos escaparían. El sonido sigue viajando por el conducto auditivo. Este tiene unas glándulas que son las que producen la cera de los oídos. Esto normalmente ayuda a proteger el oído del exterior. El sonido sigue avanzando por aquí hasta llegar al tímpano. El oído medio. El tímpano es una fina membrana que tiene forma cónica y que es como un tamborcito, y las ondas sonoras le hacen vibrar. Conectados a este tímpano encontramos unos diminutos huesos, martillo, yunque y estribo. Y digo diminutos porque lo son. El estribo es de hecho el hueso más pequeño del cuerpo humano. Estos huesecillos están unidos y con la vibración que viene desde el tímpano comienzan un movimiento en cadena, amplificando estas vibraciones. El oído medio está lleno de aire y para oír bien es necesario que la presión de aire entre el exterior y el interior del oído estén compensadas. Entonces aquí hay un conducto que une el oído medio con la nariz y garganta. La trompa de Eustaquio normalmente está cerrada, pero cuando es mayor la presión en el exterior que en el interior del oído, se abre para entrar aire al oído. Y si la presión exterior es menor, igual se abre para expulsarlo, igualando presiones entre el exterior y el interior del oído. Además, aquí hay músculos que amortiguan los sonidos muy fuertes. Ante estos sonidos potencialmente dañinos, el músculo estapedio tira del estribo hacia afuera y el músculo tensor del tímpano tira del martillo hacia adentro. Es decir, fuerzas opuestas que permiten generar rigidez en los huesecillos, frenando el movimiento y por ende el sonido. El último huesecillo de esta cadena de huesecillos, el estribo, se conecta al oído interno a través de la ventana oval hacia la cóclea. El oído interno. Este está compuesto por tres partes principales, el vestíbulo y los canales semicirculares que se encargan del equilibrio y la cóclea, encargada principalmente de la audición. Punto número 2. De vibraciones a señales eléctricas. La cóclea es una estructura conformada por tres tubos enrollados sobre sí mismos, formando como un caracol. Si hiciéramos un corte a la cóclea de esta manera, se vería algo así en su interior. Estos tres espacios son la rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media y la rampa timpánica. Están separados por membranas flexibles. Entre la rampa vestibular y la media está la membrana de Reisinger y entre la rampa media y la timpánica está la membrana basilar. Sobre esta membrana basilar encontramos el órgano de Corti. Todos estos espacios contienen líquido. El conducto coclear está relleno de endolinfa y los otros espacios de perilinfa. Esto es importante porque la endolinfa tiene muchos iones potasio. Bien. Las vibraciones que vienen desde el estribo entran a la cóclea, ponen en movimiento estos líquidos generando como olas onduladas partiendo por la rampa vestibular y van moviendo estas flexibles membranas incluyendo la basilar y sigue el movimiento por la rampa timpánica y así hasta la ventana redonda. Bien, lo importante aquí es que con la vibración de la membrana basilar el órgano de Corti se mueve y dentro de él encontramos las células ciliadas encargadas de la audición, las cuales en su superficie tienen unas estructuras llamadas estereocilios que son como pelitos, en los que tienen canales de potasio regulados por el movimiento mecánico. Hay células ciliadas externas e internas. Aquí también encontramos sobre las células ciliadas una membrana llamada membrana tectoria. Las células ciliadas externas están unidas a la membrana tectoria, pero las internas no alcanzan, quedan más bajitas.
pero necesitan ese contacto también. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bien, cuando llegan las vibraciones, se eleva la membrana basilar, se mueven las células ciliadas externas y chocan sus estereocilios con la membrana tectoria, flexionándolos. Este movimiento hace que se abran sus canales de potasio regulados por el movimiento, y ya que están sumergidos en la endolinfa, este líquido rico en iones potasio, pues le entra potasio a la célula, la cual se despolariza y activa la prestina, una proteína motora que tienen las células ciliadas externas en sus paredes y que, en resumidas cuentas, modifica la longitud de la célula, la cual se contrae y eleva más la membrana basilar, haciendo que las células ciliadas internas, que no alcanzaban a estar en contacto con la membrana tectoria arriba, ahora sí alcancen a chocar. Se abran sus canales de potasio también, se despolaricen, eso haga que se abran sus canales de calcio regulados por voltaje y se liberan neurotransmisores, glutamato, que activarán las fibras nerviosas que inervan estas células, generando potenciales de acción en estas fibras que llegarán al cerebro. Es decir, aquí pasaremos del movimiento a señales eléctricas como tal, que el cerebro podrá entender. Las células ciliadas internas son las que se conectan con la mayoría de estas fibras, con más del 90% de ellas. Bueno, y finalmente, con el movimiento en reversa, se cierran estos canales y la célula se va volviendo a su estado de inicio. Punto número 3. Señales eléctricas hacia el cerebro. Entonces, las células ciliadas aquí transmiten su información a través de neuronas cuyos axones unidos forman el nervio coclear. Este nervio coclear se junta con el nervio vestibular, que viene de la zona encargada del equilibrio, y juntos formarán el nervio vestíbulo coclear. Tenemos dos de estos nervios que vienen de los dos oídos, y en muy resumidas cuentas, la información de la audición aquí pasa por el tronco encefálico al núcleo coclear, de ahí al complejo olivar superior, luego llega al mesencéfalo en el colículo inferior, pasa al tálamo en el núcleo geniculado medial, se va integrando la información y finalmente llega a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal del cerebro. Pero todo no termina aquí. El estímulo acústico seguirá interactuando con el resto del cerebro en un proceso dinámico y complejo, donde finalmente se terminará de procesar la información auditiva. Los humanos podemos percibir ondas acústicas en frecuencias de audio entre 20 y 20.000 Hz. Es un rango extenso y el cerebro debe diferenciar sonidos según sus distintas frecuencias dentro de ese rango. Para eso, ante las distintas frecuencias, la membrana basilar vibra en distintas regiones de la cóclea, estimulándose algunas células ciliadas y otras no. Entonces, aunque las células ciliadas estén en toda la cóclea, las de la base detectan frecuencias más altas, que son sonidos más agudos. Y a medida que se va enrollando hasta la punta del medio en el ápex, detectan frecuencias más bajas, que son sonidos más graves. Y de hecho, a través de las fibras nerviosas se sigue este orden por frecuencias hasta el cerebro. Entonces, así es como llega la información auditiva por vía ascendente hasta el cerebro, pero igual hay unas vías descendentes que bajan desde la corteza hasta la cóclea y permiten, por ejemplo, inhibir la recepción de ciertos sonidos. Esto es muy útil, como cuando queremos concentrarnos en un sonido específico en medio de un revoltijo de sonidos.